Oye, ¿sabías que en pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México hay un lugar donde puedes saber exactamente a qué olía Cleopatra? También hay otro lugar que encierra los secretos que esconde el Banco de México. Y hay un lugar muy bonito donde puedes estar frente a frente con una obra de arte que casi queda sepultada bajo los escombros en un terremoto. Hoy te voy a llevar a 5 lugares imperdibles del centro histórico de la Ciudad de México y al final te voy a mostrar un monumento en el cual vas a poder descubrir, vamos a ponerlo así, a calificarlo de esa manera, y al final tú serás el que mejor lo califique, que tiene como varios museos y hasta un mirador increíble en un solo lugar. Así es que quédate conmigo hasta el final de este video. Oye, pero antes que nada permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista especializado en viajes y este es mi México Mágico. Bueno, pues después de haber caminado por la Alameda Central, que también es un paseo imperdible, pero bueno, ese tómalo como un puntito extra, y consejo y recomendación: si vas a venir al centro histórico, sobre todo en época de verano, en época de calores, pues sí, tráete un sombrerito, ponte bloqueador porque el sol pega muy fuerte. Pero mira, estamos llegando al primer punto que te quiero recomendar y es el Palacio de las Bellas Artes. En este lugar vas a encontrar muchísimas cosas dentro y te voy a pasar varios tips. Mira, si tú llegas, por ejemplo, y te metes al interior del lobby, eso no tiene costo, eso es absolutamente gratuito. Tú puedes entrar al lobby, conocerlo, descubrirlo, sentir toda la esencia de lo que hay dentro del Palacio de las Bellas Artes. Ya si quieres entrar a la parte del museo, pues desde luego que tiene también un costo, pero algo muy padre es que dentro del museo también hacen distintos recorridos. Hay algunos que incluso tienden a ser gratuitos, o sea, tú te formas, ahí hay que checar los horarios de acuerdo a los días, pero tú te formas. Y hay uno que me gusta mucho personalmente porque te hacen un recorrido por todo lo que es el exterior del Palacio de Bellas Artes y te van mostrando cada cosa, te van diciendo el porqué de cada una de estas situaciones. Entonces la verdad es que es un recorrido muy bonito y desde luego pues en el interior algo que vas a poder descubrir y que en lo personal me gustó mucho son distintos murales de personajes importantísimos, de muralistas importantísimos de México. Entonces la verdad es que pues es un lugar que vas a disfrutar tanto en la parte exterior como en la parte interior. Así es que este es el primer lugar imperdible aquí en mi querida Ciudad de México y de verdad que te la vas a pasar espectacular. Te voy a estar dejando por aquí las direcciones por si tú no eres de la Ciudad de México, nos estás viendo en otro país del mundo y vas a visitar la Ciudad de México. Te voy a dejar las direcciones aquí abajo, pero bueno, pues este es muy significativo y está en la esquina de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas. De hecho, enfrente pues vas a ver ahí la Torre Latinoamericana. Y el segundo punto que te quiero mostrar está justamente enfrente. Mira, este es el Palacio de las Bellas Artes. Vamos a atravesar lo que es el Eje Central Lázaro Cárdenas y exactamente aquí en esta calle, en la calle de 5 de Mayo, se encuentra este museo que también es muy bello, que es el Museo del Banco de México. Es gratis, pero sí tienes que sacar una cita. De hecho, vemos por ejemplo que ahorita la gente está ingresando porque sacaron una cita. Esta cita la tienes que sacar por internet y te voy a dar un tip. Procura sacar el combo de Bóveda y Banco de México. ¿Por qué? Porque pues ingresar a la Bóveda es algo realmente espectacular. Te van a ir narrando en una experiencia inmersiva cuál es la historia del dinero en general en el mundo. Tiene muchas salas muy padres y algo que me gustó mucho, y aunque no lo creas, que aquí adentro el dinero habla. Los personajes que se encuentran en los billetes pues te dicen y te explican quiénes son. Otra cosa que me gustó muchísimo, hay una sala donde vas a poder ver billetes de muchas épocas y de muchas denominaciones. Entonces bueno, ese más bien es como un viaje a la nostalgia, porque vas a poder ver los billetes que a lo mejor tú utilizabas y que te daban de domingo tus papás cuando era niño, no sé. Digo, si es que eres mexicano y si es que eres extranjero, pues también vas a poder descubrir la riqueza que tienen los billetes. No nada más la riqueza económica, sino la riqueza visual, porque desde luego que pues hay muchos elementos que componen los billetes. De pronto vas a encontrar, por ejemplo, ajolotes, o vas a encontrar, no sé, en algunos billetes lo que era la hacienda de Panuaya, donde pues creció Sor Juana Inés de la Cruz, y todo eso lo vas a encontrar, todas esas explicaciones las vas a encontrar aquí adentro en el interior del Museo del Banco de México. La bóveda es muy interesante porque además de que te hacen la explicación que te mencioné hace rato, también vas a poder encontrar lo que eran las cajas de seguridad y qué es lo que la gente guardaba
en esas cajas de seguridad, lo que para ellos era muy valioso. Vemos objetos que a lo mejor incluso hasta nos sorprenden. Otra de las salas también te van a mostrar lo que es, por ejemplo, muchos objetos que sí eran considerados como tal, como dinero. Hay objetos, por ejemplo, tú puedes pensar en una casa y dices, bueno, tienes una casa, tienes una inversión, pero no tienes como tal dinero constante y sonante. ¿Por qué? Pues porque no puedes llegar a comprar, no sé, un coche con una casa. Digo, no puede ser ese intercambio. Pero hay muchos objetos que sí en su momento llegaron a ser incluso una especie de moneda de cambio. Por ejemplo, las plumas de algunas aves, algunas semillas, sí fueron consideradas como tal moneda de cambio. Tú podías llegar con la plumita de un ave que vas a ver ahí adentro y podías decir, bueno, quiero tal cantidad de tal objeto, y podías hacer así como si trajeras un buen billete en la bolsa. Y fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención es su tienda de souvenirs. Es como muy peculiar. Vas a poder comprar así como ciertos souvenirs que están hechos de tiritas de billetes, de esos que destruyen. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que vas a poder comprar algunas monedas valiosas, como lo es la onza Troy de plata. O sea, ¿en qué tienda de souvenirs vas a poder comprar algo tan valioso? Pues la verdad nunca lo he visto en ningún lugar más que aquí adentro en el Museo del Banco de México. Vamos al siguiente punto que te quiero recomendar para que tú sigas disfrutando esta Ciudad de México. Y para llegar, mira, es muy fácil también. Te metes por esta parte que sería el costado del Museo del Banco de México. El callejón se llama Paseo de la Condesa. Y bueno, pues mira, vamos así a dar vuelta a la derecha por el Paseo de la Condesa y vas a llegar a otro lugar muy bonito que es la Plaza Tolsá. Mira, ya estamos llegando al tercer punto y te quiero comentar que desde que tú vas caminando por esta calle, vas así como que percibiendo ciertos aromas, ciertos olores, y es el número 12 porque se trata del Museo del Perfume, que es un edificio muy bonito. Pero además, ¿recuerdas que en la intro de este video te dije que podías saber exactamente a qué olía Cleopatra? Bueno, pues en el interior del Museo del Perfume vas a poder descubrir justamente a qué olía esta mujer tan interesante de la historia mundial, a qué olía Cleopatra. Pero además te quiero decir que es un museo muy bonito porque además de que su interior es bellísimo, pues es como muy interactivo. Hay muchos aromas que tú vas a poder descubrir, y también suele ser un paseo por la nostalgia, porque vas a descubrir cientos y cientos de perfumes, de botellas de perfumes de muchas épocas, de muchos lugares del mundo, y vas a poder descubrir la historia de ciertas cosas que son bien interesantes. ¿Por qué nació el perfume? ¿Por qué, en qué momento la gente dijo, sabes qué, yo quiero oler rico, no quiero oler a esa cuestión corporal, sino quiero que mi cuerpo emane a determinada fragancia? Bueno, pues todo eso lo vas a poder descubrir aquí adentro. Y algo muy padre también es que al final de tu recorrido, en esa parte vas a poder encontrar una tienda de souvenirs, que aquí te quiero, bueno, no souvenirs, sino son aromas. Y te quiero pasar el tip de que si tú quieres entrar a comprar alguna fragancia aquí adentro, no es necesario que tú pagues tu boleto de entrada. Tú puedes entrar por esta puerta directamente y ahí vas a poder obtener fragancias que son bien interesantes porque son hechas exclusivamente para el Museo del Perfume. ¿A qué me refiero? No es una fragancia, mis queridos amigos, que van ustedes a poder comprar en ningún otro lugar del mundo entero. O sea, son perfumes además hechos con esencias 100% mexicanas. El recorrido que tú puedes hacer aquí adentro vale muchísimo la pena en este bellísimo lugar que está en la calle de Tacuba número 12 en el centro histórico de esta mi querida Ciudad de México. Vamos al siguiente punto que te quiero demostrar, para lo cual vamos a regresar por la calle de Tacuba, vamos a volver a atravesar lo que es el eje central Lázaro Cárdenas para llegar al punto número 4 que te quiero mostrar en este recorrido que estamos haciendo por distintos lugares imperdibles en el centro histórico de esta mi querida Ciudad de México. Un lugar, mis queridos amigos, que realmente me encanta compartir con todos ustedes, como muchos lugares de mi país. Realmente a mí me encanta viajar, descubrir cosas y desde luego pues mostrárselas en este canal de YouTube. Pero fíjate que a veces te quiero aquí, mientras caminamos y mientras llegamos al siguiente punto, te quiero compartir que muchas veces no es del todo fácil llegar a ciertos lugares, a ciertos destinos, a ciertos pueblos mágicos que existen en mi México mágico. Pero yo he descubierto una forma bien interesante de viajar y de descubrir muchos sitios, y es hacerlo con mis queridos amigos de Espíritu Aventurero. Me encanta viajar con ellos porque tienen muchísimos destinos
a muy buenos precios. Pasan por ti a distintos puntos, así como muy céntricos, y te regresan. Hay viajes que son de un solo día, hay viajes que son de dos, incluso hay viajes internacionales. Pero además el trato que te dan es magnífico, los coordinadores de viajes son chavos increíbles, te van dando muchas explicaciones antes de llegar a tu destino. Me gusta mucho también que te dan como mucha libertad, o sea, tú llegando a los destinos puedes decidir si continúas así como que haciendo el tour con ellos o lo haces por tu cuenta, o en algunos destinos también pues te recomiendan algunos operadores turísticos que te van dando recorridos, te pasan tips interesantísimos de qué hacer, dónde comer, qué descubrir. Pero mira, no me lo creas a mí, descúbrelo tú mismo, y por eso te estoy dejando varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú compras a alguno de estos viajes con los enlaces que te estoy dejando, además de que te la vas a pasar increíble, pues a mí me vas a seguir apoyando muchísimo para seguir recorriendo y mostrándote muchos lugares de mi México mágico. Y vamos a seguir caminando ahora por la parte, ya pisando esta bellísima Plaza Tolsá con el caballito al fondo, y vámonos hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Para que te des una idea de todo lo cercano que está el lugar, pues mira, empezamos aquí en la Alameda, Palacio de Bellas Artes, nos atravesamos hacia el Museo del Banco de México, llegamos a la calle de Tacuba, regresamos por este sitio y ahora vamos a caminar por este costado de la Alameda Central, porque el siguiente punto que te quiero mostrar está muy cerca y es uno de los museos también más bonitos que existen en esta zona del centro histórico de la Ciudad de México, que se encuentra en la parte de allá al fondo. Pero mira qué bonita placita, así cuando tú bajas por las escaleras ves esta fuente que bueno, ya está inactiva, pero se ve bonita. Quiero que cheques la arquitectura. Esto es lo que vas a encontrar desde que tú vas llegando hacia esta parte, y se trata, mis queridos amigos, del Museo Franz Mayer, un museo realmente bonito. Tiene una colección verdaderamente increíble. Digo, hay exposiciones temporales y hay exposiciones permanentes, y dentro de las exposiciones permanentes se encuentra una que al menos en lo personal me gusta mucho, que es precisamente la colección del señor Franz Mayer, que se trajo a este lugar, y es una colección interesantísima porque hay muebles antiguos, hay platería, hay muchos mosaicos, en fin, objetos que realmente te van a dejar sorprendidos. Y lo que me gusta mucho también del interior del Franz Mayer es que tiene un patio de verdad hermoso, pero además tiene una cafetería. Digo, es una cafetería sencilla, pero una cafetería muy bonita que está así dentro de los patios, dentro de los arcos, y vas a poder tener una vista muy bonita a sus jardines. Pero más allá del arte, mis queridos amigos, yo creo que a veces tenemos esa percepción de que hablamos de la palabra museo y decimos es aburrido, pero híjole, es que hay museos que de verdad te transportan a muchas épocas, y es la nostalgia de una época que seguramente no viviste, pero que has visto por ahí, ya sea en la charla, en la plática de los abuelos, de los bisabuelos, de alguna película, de algún libro que tú hayas leído, y entonces eso como que te va a acercar y vas a estar cara a cara con ese pasado, pero en el presente. Así es que, mis queridos amigos, chequen ustedes, este es el Museo Franz Mayer, también un lugar de verdad muy muy bonito que se encuentra aquí dentro de la Plaza Santa Veracruz, que pues son dos iglesias gemelas. Esta es una y esta es otra, están un poquito ladeadas. Para llegar al punto número 5, ¿qué te quiero decir? No va a ser el último porque te voy a dar uno adicional, pero para llegar al punto número 5 vamos a volver a atravesar hacia lo que es la Alameda Central. Oye, pero antes de seguir recorriendo estos lugares increíbles de mi querida Ciudad de México, te quiero comentar algo. Por ejemplo, ahorita me encuentro en la Alameda Central y veo que hay Wi-Fi gratis, como ocurre en muchos lugares de la Ciudad de México, incluso en el metro, en distintos transportes públicos, pues existen redes Wi-Fi abiertas, y también desde luego pues en terminales de autobuses, en aeropuertos. Y esto es muy padre porque pues obviamente ahorras datos, pero también es inseguro. Tienes cierto riesgo de que tus equipos pues puedan ser hackeados. Pero no te preocupes, yo te traigo una solución, que es lo que yo hago, y es usar una VPN, y en mi caso uso NordVPN. ¿Por qué? Pues porque es la mejor del mercado. Mira, es muy rápida, te puedes conectar hasta en 10 dispositivos, también te puedes conectar a servidores de otros lugares del mundo, no sé, por ejemplo, Estados Unidos o España, y tú dirás, bueno, ¿y para qué me quiero conectar a España o Estados Unidos o a otro país si estoy en México? Ah, pues ahí te va, porque si a ti como a mí te gusta ver películas, series en distintas plataformas de streaming, no sé, como Amazon, Netflix, Max o cualquiera de ellas, bueno, pues si tú te conectas a un servidor de otro país, accedes al catálogo de ese país, lo cual va a ampliar muchísimo tus posibilidades de entretenimiento.
Entonces, bueno, mira, yo estoy muy contento, muy satisfecho con NordVPN porque además me siento muy seguro, puedo hacer operaciones bancarias y demás aunque esté en una red Wi-Fi abierta, porque no tengo el mínimo riesgo de que vayan a hackear mis cuentas o se vayan a meter algún hacker a mis dispositivos. Pero no me lo creas a mí, úsala tú, y para eso te estoy dejando un enlace aquí abajo en la caja de descripción, además con un descuentazo que es increíble. Y mira, no lo creo, pero en caso de que no te guste la VPN, no te preocupes porque te regresan íntegramente tu dinero. Así es que ya lo sabes, NordVPN, la mejor VPN del mercado. Pues vamos a seguir recorriendo estos lugares del centro histórico de mi querida Ciudad de México. Vámonos pues. Bueno, pues ya estamos muy cerca del punto número 5, mis queridos amigos. Venimos caminando por Avenida Hidalgo, ahí está el Museo Franz Mayer, toda esta parte de la Alameda Central, hasta llegar a donde termina la Alameda, y damos vuelta a la izquierda por esta calle. Vamos a caminar un poquito más allá hasta llegar a lo que es la llamada Plaza de la Solidaridad, y llegando a la Plaza de la Solidaridad vamos a dar vuelta a nuestra derecha. En esta parte de aquí atrás, esto que estamos observando, pues hay una obra de arte que es hermosísima, mis queridos amigos, y es un mural de Diego Rivera que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es un mural de verdad hermoso. Este mural se encontraba en la parte de allá, que era el Hotel del Prado. En 1985, durante el sismo, pues quedó bastante dañado, y entonces el mural lo tuvieron que traer a este sitio. Y es aquí donde podemos encontrar el Museo Mural Diego Rivera, así se llama, que es donde van ustedes a poder estar cara a cara, frente a frente, con esta increíble obra del muralista, del gran muralista mexicano Diego Rivera. Hay de pronto una que otra exposición temporal, no siempre, pero bueno, aquí es lo que van a poder descubrir en el interior, mis queridos amigos. Está muy padre el museo porque, bueno, pues obviamente, digo, el principal y prácticamente el único atractivo es este mural de Diego Rivera, que tiene muchísimos detalles que ustedes van a poder descubrir. Y lo bonito es que te vas a sentar, incluso hay unas como banquitas donde lo puedes apreciar o te puedes acercar un poquito más, pero en la parte de atrás vienen detallados todos y cada uno de los elementos que conforman el mural. Está dividido como por distintas etapas. Van a poder encontrar a Diego Rivera en una especie de autorretrato de niño en 2 ocasiones o en 3, no recuerdo. Van a poder encontrar a Frida Kahlo, van a poder encontrar también pues cosas interesantes de la Alameda Central. ¿Sabías tú que incluso, por ejemplo, aquí hubo quemadores de la Santa Inquisición? Bueno, pues están señalados en el mural. Algunas cosas del ayer y de un poquito más adelante, como lo es el Palacio de las Bellas Artes. Es de verdad increíble el número de personajes y de elementos que se encuentran en este mural y que ustedes van a poder descubrir en este lugar. Pero te digo que además, o sea, están estos como sitios, bueno, es como una especie de panel donde tú vas a poder descubrir cada una de las figuras y cada uno de los elementos de este mural, y están en inglés y están en español. Así es que pues esta es la entrada al Museo Mural de Diego Rivera, también el punto número 5 y uno de los imperdibles, porque como les digo, una obra de arte que pues se salvó, vamos a entrecomillarlo milagrosamente, porque pudo haber quedado sepultada en los escombros durante el sismo de 1985. De hecho, esta parte, mis queridos amigos, era la parte trasera y era el estacionamiento del Hotel Regis. El Hotel Regis que se encontraba exactamente en este lugar y que se vino abajo luego del sismo de 1985, lamentablemente. Pero bueno, pues en lo que era el estacionamiento, la parte de atrás, se creó este museo, que les quiero platicar un dato. Es de los, pues no sé si sea el único museo, pero sí de los únicos, que primero se trajo la obra de arte y en torno a esta obra de arte se construyó el museo. O sea, no es que lo construyeron y lo trajeron, sino primero trajeron el mural, tardaron un chorro de tiempo en traerlo de allá, de donde están esas banderitas, esa edificación que no sé si se aprecia en la cámara. Acá tardaron muchísimas horas por lo delicado que era trasladar esa obra de arte, que además, te comento, tiene datos bien interesantes y un dato específico un poquito oscuro. Pero mira, como te dije, te hice un video completo de este sitio y de todos los que te he estado recorriendo y del último que nos falta, que es el Plus. Y mira, vamos a hacer algo. Te voy a hacer una lista de reproducción de varios museos de la Ciudad de México que he ido descubriendo a lo largo de los años y a lo largo de este canal de YouTube, y te la voy a compartir al final de este. Pero bueno, mira, vamos al último punto,
que es bien interesante, para lo cual pues vamos a atravesar todo lo que es el Parque de la Solidaridad, vamos a agarrar Avenida Juárez, toda Avenida Juárez, y vamos a cruzar lo que es el Paseo de la Reforma para llegar al último punto, al punto plus, al que dejé al final para que lo descubramos juntos. Bueno, para mostrártelo porque ya lo conozco, ¿no? Y es en este mismo punto donde te pido que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderosísimo like, una manita arriba, y ya que andas por ahí y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes cómo hacerlo, mira, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues ahora ya atravesamos lo que es Paseo de la Reforma y estamos sobre lo que es Avenida de la República para llegar al último punto, mis queridos amigos. Oye, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más te ha interesado, el que te gustaría conocer, o bien el que ya conociste y que a lo mejor por ahí se me fue algún dato? Pues ya sabes, todo eso compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Y ya desde aquí, mis queridos amigos, estoy viendo el último punto que les quiero mostrar. Seguramente a lo mejor ya lo habías adivinado y se trata del Monumento a la Revolución. Miren, me voy a hacer para acá tantito para no tener así como mucha contraluz. Mientras te platico que pues este lugar, este monumento, yo no sé tú cómo lo quieras catalogar, si son como varios museos en uno, varios atractivos en uno. ¿Por qué? Tú puedes explorar lo que son los cimientos del Monumento a la Revolución, donde tiene unas explicaciones por demás interesantísimas acerca de lo que hay debajo, de lo que hay y lo que sostiene este Monumento a la Revolución. Luego, en otro nivel un poquito más arriba, vas a poder encontrar lo que es el Museo de la Revolución Mexicana, donde hay muchos artículos, muchos objetos, la mayoría son réplicas, pero bien interesantes acerca precisamente de este movimiento armado que fue la Revolución Mexicana. En la parte de arriba vas a poder encontrar lo que es el mirador, pero también vas a poder descubrir muchas cosas de la construcción del Monumento a la Revolución. Y en la parte de hasta arriba, bueno, además de que es un mirador bien interesante porque es un mirador 360 grados donde vas a poder ver muchas cosas de la Ciudad de México, bueno, o sea, es una vista muy bella, pues también vas a encontrar una cafetería muy padre. Así es que además de que vas a poder echarte un cafecito bien sabroso, vas a poder disfrutar de unas vistas espectaculares a la Ciudad de México. Y en la parte de abajo también, pues aparte de que hay una tienda de souvenirs, también hay una cafetería, que aquí te quiero pasar un tip. Para entrar a esta cafetería, la que está en la parte de abajo, y a la tienda de souvenirs, no es necesario que tú compres el boleto. Hay distintos combos que pues uno te incluye, es como el Mega Plus, ¿no? Que te incluyen los cimientos, el Museo de la Revolución y el mirador 360 grados. Y hay uno que nada más puedes comprar, que nada más es precisamente lo que es el mirador, o nada más la parte del Museo de la Revolución, o nada más la parte de los cimientos. Hay como distintos combos, obviamente de distintos precios. Yo personalmente sí te sugiero que te compres el más choncho, el Plus, porque vas a poder disfrutar todo el Monumento a la Revolución en su máximo esplendor. Tú sabes desde luego, y si no lo sabes, pues aquí te paso el dato, que el Monumento a la Revolución en realidad era la cúpula de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Evidentemente, pues se atraviesa la Revolución, ya no pueden terminar con su construcción, de hecho lo iban a tirar, imagínate. Pero algún arquitecto por ahí inteligentemente dijo, no, pues cómo vamos a tirar esta belleza, vamos así como que a reconstruirla, y es como se crea, bueno, no se crea, se aprovecha esa estructura para formar lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución. ¿Cuál fue este arquitecto? Pues desde luego, si tú vienes y te das una vuelta, te vas a enterar, o bien también, si pues vas a visitar mi video que te voy a dejar por ahí en algún momento. Así es que, mis queridos amigos, pues estos son los 5 o más bien los 6 imperdibles del centro histórico de la Ciudad de México, que como verás realmente están muy cercanos uno de otro. Yo sí te recomiendo que el recorrido no lo hagas en un solo día, porque hay museos que sí te vas a tardar un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, digo, ahí de acuerdo a tu, más o menos a tu timing, puedes empezar, porque abren tarde. La verdad es que muchos museos abren a las 11 de la mañana. Este Museo del Monumento a la Revolución en especial sí lo vas a poder disfrutar incluso más tardecito. Yo te recomiendo que sea el último, porque además ya vas a poder ver el atardecer, y pues si te agarra un poquito también la parte del anochecer, vas a ver así los foquitos de la Ciudad de México y te la vas a pasar sensacional. Mira, realmente son lugares que a lo mejor muchas veces, si tú como yo eres chilango, eres capitalino, eres aquí de la Ciudad de México, a veces pasamos por las calles y no nos damos cuenta de todo lo que podemos pues ver. Si tú nos vas a visitar
de algún otro estado de la República o incluso de otro país, pues espero que esta guía te sea útil. Y si no tienes en tus planes venir a la Ciudad de México, pues espero que a través de estas imágenes veas y descubras un poquito todas las riquezas que tenemos en esta mi bella Ciudad de México, en este mi México mágico. Y como te dije por ahí, te voy a dejar una lista de reproducción de varios museos de la Ciudad de México que te estoy compartiendo por este lado para que vayas, los veas, los disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.